Si yo digo, Fernando está volando, los hombres sensibles de flores miran el cielo. En cambio, los refutadores de leyendas miran el piso, no miran el cielo. Y dicen, Fernando es hombre, los hombres no vuelan, Fernando no vuela. Dos preguntas previas, es decir, ¿por qué hablar de la ética y por qué hablar o detenernos en Walt Disney? Es decir, que el hombre tiene pequeñas soluciones que lo mantienen vivo. ¿Cómo puedo vivir yo una vida verdaderamente humana, pero que a su vez sea plena y feliz? Que hasta que el hombre no entienda que tiene que amar y ser amado en esta vida, no hay proyecto posible. ¿Qué es lo que me define como hombre? ¿Qué es aquello que me distingue como hombre del resto de las cosas? Es uno de los principales puntos de partida de cualquier proyecto. Creer en el proyecto. Bueno, muy buenos días para todos. Más allá que nos saludamos recién. Bueno, agradecer en primer lugar a Marcelo, a Ana, a Melina, bueno, la posibilidad que me dieron de participar de este cierre del año de la empresa, que como cierre tiene todo un montón de connotaciones, ¿no? Es decir, balances, expectativas, ilusiones. Les debo ser sincero, es la primera vez que hago esto, así que háganme el aguante para que salga bien. Porque en realidad yo soy abogado, hoy por hoy me dedico a la vida académica, en la vida universitaria, trabajo en la Universidad de Mendoza y en la Universidad Nacional de Cuyo. Me he especializado en lo que es filosofía, dentro del derecho, pero en lo que es filosofía, digamos. Por eso estos temas los he venido trabajando hace bastante tiempo, ¿eh? Bueno, cuando Marcelo me plantea de qué hablar, ahí empezaron los problemas, ¿cierto? Porque en realidad era hablar de la ética, me dice él, con lo cual dije, está buenísimo, hablo de la ética, pero después que dije que sí, me di cuenta que me metí en un tema complicado porque esto no es una clase, ustedes no son alumnos, tampoco esto es una conferencia porque es una especie de reflexión sobre el cierre del año, con lo cual tenía que plantear algo que no fuera ni una clase, ni una conferencia, porque no era una conferencia, y tratar de plantear algo que a ustedes les interesara, con lo cual, fíjense todos los desafíos que tuve que... Esto implicó varias semanas, con lo cual tuve que charlar con Marcelo varias ideas, y quedó esto. Espero que les guste, espero que les sirva, yo creo que está bueno, así que la idea, bueno, es que en esta mañana reflexionemos sobre esto, ¿cierto? Sobre qué es la ética y qué vinculación tiene con los sueños y con las ilusiones, ¿eh? Nos da una época del año justo, es decir, me da la circunstancia habitual para que hablemos justamente sobre ilusiones y sobre sueños. Pasamos Navidad, ahora viene Año Nuevo. Y justamente, bueno, la idea es hablar sobre eso. Dos preguntas previas, es decir, ¿por qué hablar de la ética y por qué hablar o detenernos en Walt Disney? Un personaje que todos conocemos, que hemos pasado parte de nuestra infancia, niñez y también nuestra adultez, ¿cierto? Con películas. Primero, hablar de la ética, bueno, porque es algo que es de todos los días, es algo vigente. Basta abrir el diario para ver que todo el mundo vive hablando de la ética, de la corrupción, de la ética como una cuestión de eficiencia, bueno, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver que muchas veces se habla mucho de ética, pero a veces no se entiende bien qué es la ética, o a veces nos quedamos con una visión parcial o reductiva de la ética. Vamos a tratar de explicar un poquito eso. Y después, ¿por qué Walt Disney? Y porque Walt Disney, vamos a tratar de demostrarlo, ha tenido una vigencia notable, pero por sobre todo, ¿por qué? Porque lo que ha planteado a lo largo de toda su vida y toda su obra, que es este imperio gigantesco que todos conocemos, nosotros creemos que ha planteado diferentes constantes que se han mantenido en el tiempo y que esas constantes hacen mucho y tienen mucho que ver con la ética, con la felicidad, con la ilusión y con los sueños. Vamos a tratar de explicar en qué consiste todo eso. Primero, vamos a tratar de detenernos en esto, es decir, ¿qué es la ética? ¿Está? Esa foto no es casual, sino ahí está el viejo Sócrates. ¿Lo han escuchado nombrar alguna vez? Efectivamente, Sócrates fue uno de los fundadores de la ciencia que se llama ética, ¿no? Ahí justamente yo puse Grecia, Atenas, y este personaje importante que es Sócrates. ¿Qué pasaba antes de Sócrates? Antes de Sócrates, todos los filósofos, Anaximandro, Anaxágoras, Pitágoras, todos los filósofos que ustedes conocen, se detenían a pensar no en el hombre, sino fundamentalmente en el universo. Ellos se planteaban, ¿de qué está compuesto el universo? ¿De qué está hecho el universo? Esa fue la primera pregunta que se plantearon al principio de los siglos. Y ahí empezaron a surgir las respuestas, ¿no? Y está formado de agua, está formado de fuego, está formado de aire. Los 4 elementos, no sé si se acuerdan todo eso. Pero justamente fue un cambio radical, ¿quién? Este señor, Sócrates. ¿Sócrates qué dijo?
Dijo justamente, miren, está muy bien analizar de qué está compuesto el universo, pero lo más importante es detenernos en el protagonista del universo, que es el hombre. El hombre, justamente, es el punto de partida, del punto de llegada de ¿qué? De toda reflexión filosófica y ética. Y acá es donde él se detiene, en esta visión antropológica y esta visión del hombre. Y va mucho más allá, Sócrates. ¿Y qué dice? Justamente esto. Él dice, ¿qué es lo que me define como hombre? ¿Qué es aquello que me distingue como hombre del resto de las cosas? Y él me dice, efectivamente, que el hombre tiene una naturaleza. Esa naturaleza es racional, es afectiva. Y por sobre todas las cosas, tengo una naturaleza ética. ¿Qué significa esto? Justamente que el hombre tiene que tratar de obrar conforme a lo que ha sido creado, conforme a lo que es. Y en la medida en que obre conforme a lo que es, va a lograr una cierta plenitud, que de lo contrario no lo va a lograr. Entonces él dice justamente que es más valioso vivir conforme al bien, a la virtud, que inclusive mi propia vida. Y incluso él dice, si yo tengo que optar entre una vida deshonesta y una vida honesta, está claro que tengo que optar por la vida honesta. ¿Y a costa de qué? A costa incluso de mi propia vida. Él tuvo que experimentar todo lo que estoy diciendo con su propia vida, porque él fue condenado injustamente en Grecia, en Atenas. Tuvo que condenar una condena que era la condena de muerte, la pena de muerte. Y él tuvo la posibilidad también de escaparse de esa condena, porque era una condena injusta. ¿Y qué dijo en ese momento? Que si se escapaba, cometía una injusticia. Con lo cual dijo él, a pesar de que haber sido injustamente condenado, si yo me escapo, no estoy cumpliendo con las leyes de Atenas. Y si no cumplo con las leyes de Atenas, estoy cometiendo una injusticia. Con lo cual dio su vida para seguir hablando en forma coherente. Ahora bien, este fundador, justamente, a partir de Sócrates, empezaron a plantear las grandes preguntas. Por ejemplo, esta. ¿Cómo puedo vivir yo una vida verdaderamente humana, pero que a su vez sea plena y feliz? Es decir, la plenitud y la dicha que yo tengo como hombre, ¿cómo la puedo lograr? Y acá empiezan justamente las diferentes acepciones. Si yo a ustedes les pregunto qué es la ética, muchos de ustedes me dirán y que la ética habla de cuestiones sobre lo que está prohibido y lo que está permitido, sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, sobre lo que efectivamente está prohibido. Y generalmente cuando hablamos de esto, es verdad, la ética tiene mucho de esto. Tiene mucho de normas, tiene mucho de obligaciones, tiene mucho de leyes, pero esta es la parte menos importante de la ética. Generalmente esta parte de la ética es la más dura, la más rígida, la que habla de obligaciones y la que habla de leyes. Por eso generalmente cuando hablamos de ética, mucha gente que dice, y la ética viene a entorpecerme, viene a complicarme la vida, viene a ponerme obstáculos para que yo no pueda crecer. Sería como una especie de auditor externo que viene a controlarme para que yo no haga las cosas que yo quisiera hacer. Entonces, esta visión de la ética hay que eliminarla, porque justamente está llena de prejuicios, porque justamente la ética no me viene a complicar nada. La ética, ¿qué me viene a plantear? Justamente que son aquellas que me hacen una mejor persona y que en definitiva me van a plantear los temas más importantes. Acá podemos poner el ejemplo de, si lo quiero trasladar a la empresa, por ejemplo, los códigos de empresa, los códigos de negocios, los procedimientos, los protocolos de procedimientos que tiene una empresa, digamos, que son importantes, pero eso no es lo esencial desde el punto de vista de la ética de los negocios, ¿no? Por eso la ética es esto. ¿La ética qué es? Primero, aquella que me plantea la cuestión de la felicidad. Aquella que me plantea la cuestión del fin, el porqué del para qué. Vayan viendo todo esto en clave Walt Disney. Vayan viendo todo lo que voy diciendo, cómo se va a ir graficando en este personaje tan importante. Esta es la cuestión más importante que plantea la ética, el porqué del para qué. El por qué voy a trabajar en la empresa, el por qué voy a estudiar, el por qué tengo que ser honesto. Porque está claro que uno va a decir, no, tengo que ser honesto, tengo que pagar los impuestos, tengo que ser buen padre de familia, tengo que ser buen amigo. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser buen amigo? ¿Por qué tengo que ser honesto? ¿Por qué tengo que mantener la palabra empeñada? ¿Por qué? Y justamente, ¿por qué? Porque lo que está en juego es lo más importante de todo, incluso que mi vida misma, que es la felicidad o esta vida dichosa o plena. Entonces la ética, ¿qué me plantea? No una cuestión de obligaciones, de cumplimientos, de leyes, de normas, de protocolos. Eso está bien, lo plantea, pero no es lo importante. Lo importante ¿qué es? Que me plantea este gran dilema de mi vida. ¿Qué es lo que me da felicidad?
¿Cuál es mi felicidad? ¿Qué es lo que yo considero la dicha en mi vida? Y aquí empezamos a ver justamente que este problema de la felicidad y la vida dichosa es un poco lo que plantea Walt Disney a lo largo de toda su obra, que lo vamos a tratar de ver enseguida. Por eso, ¿qué es la ética? Si quisiéramos definirla, ¿la ética qué es? Es aquella ciencia que me plantea el sentido de la vida. Fíjense qué poca cosa que me plantea la ética. La ética me plantea este interrogante: ¿para qué estoy? ¿Para qué existo? El porqué del para qué, es decir, ¿para qué hago las cosas? ¿Por qué tengo que ser buen docente? ¿Por qué tengo que ser buen esposo? ¿Para que mi señora no se enoje? ¿Para que mis alumnos me quieran? ¿Para qué? ¿Por qué tengo que ser buen empresario? Entonces, la ética es aquella que a través del problema me va cuestionando mi propia existencia. Por eso nos revela que efectivamente, si yo no tengo un fin o un porqué y un para qué, y voy a empezar a tener problemas. ¿Por qué? Porque todo lo que me pasa en mi existencia tiene razón de ser cuando yo lo acoplo en ese itinerario de mi vida que tiene un objetivo y un término. Ayer, mientras terminaba de armar todo esto, veía un programa, no sé si lo han visto, que se llama Loser, en TV Pública, que justamente el programa se analiza en el deporte las derrotas. ¿Qué papel tienen las derrotas en el deporte? Es muy cómico el programa, ¿cierto? Pero está buenísimo, ¿por qué? Porque justamente cuando habla de deporte, hablamos siempre de triunfo, de éxitos, de ganar, de perder. Pero muchas veces no hablamos de perder o de fracasar en el deporte. Entonces, escuchaba un director técnico que decía: si yo entro a la cancha y mi equipo no tiene un objetivo y un fin, por supuesto que me voy a ir a cualquier lado. Por eso, cuando yo tengo un objetivo y un fin en mi equipo, decía él, una derrota no me influye. ¿Por qué? Porque yo sé dónde quiero llegar. Y esa derrota puede ser parte de ese camino o puede ser parte de ese proyecto. Y él decía algo muy interesante. Él decía, en la vida hay que tener siempre en cuenta, uno va a perder más veces de la que va a ganar. ¿O no? Con lo cual, si yo no tengo claro el porqué y el para qué, yo me puedo quedar detenido en esa pérdida, en eso que no pude lograr. Pero si yo tengo claro hacia dónde, esas pérdidas van a ser parte de ese camino y van a tener un sentido y una razón. También la ética que nos plantea. La ética nos plantea justamente esta palabrita que está de moda, que es la excelencia. La excelencia en los negocios, la excelencia en la empresa, la excelencia en la vida académica, en la vida política. ¿Pero qué es la excelencia? La excelencia se lo ve muchas veces como una cuestión formal, una cuestión de estilo, ¿no? Aquella persona que habla bien, aquella persona que se viste bien, aquella persona que tiene un auto de tal manera, de otra manera. Pero en realidad la excelencia, ¿qué es? Es aquella vida que está repleta de plenitud. Y esa vida repleta de plenitud implica que haya virtudes de por medio. ¿Y qué son las virtudes? Aquellas que me permiten cumplir con esa meta que yo me he predispuesto. Y me permite justamente ser probo y ser bueno en lo que hago. Por eso generalmente aquella persona que hace lo que debe y lo hace bien, termina siendo distinto, termina siendo excelente, termina siendo una persona que maneja una disciplina. ¿Sí? Esto también nos plantea la ética. Pero también la ética no es todo color de rosas, sino también la ética plantea problemas. Ya que tenemos algunos de esos problemas. Lo que yo digo hasta ahora parece muy bonito, parece tomado de un manual, ¿cierto?, en el cual todos adherimos. Nadie puede decir que no, ¿no? Pero también la ética nos dice esto. Primero, que lo que acabo de decir es terriblemente complejo, es terriblemente difícil. Tener un objetivo en la vida y amoldar todo lo que yo hago en ese objetivo es muy difícil. ¿Por qué? Primero, porque la vida humana es compleja. En la vida de cada uno de nosotros no tenemos blancos y negros, sino que nuestra vida, ¿cómo es? Es claro-oscuro, es gris. No es tan claro como yo pienso las cosas. Fíjense si lo traslado a los negocios, si lo traslado a mi vida familiar. ¿Es todo blanco y negro a veces? Casi nunca. Entonces, esta de obrar bien, buscar la excelencia, muchas veces se complica sobremanera. ¿Por qué? Porque la vida es compleja. ¿Y qué es compleja? Y que cuando hablo del hombre, tengo infinidad de dimensiones. No tengo una para analizar, ¿no? Otra cuestión también que hace complicado esto, que todo lo que yo hago es personal y comunitario. Acá también podemos discutir todo este individualismo que vemos de moda hoy por hoy.
el hombre que se define a sí mismo, el hombre que no le debe nada a nadie, el hombre que no se considera heredero de nada, no se considera deudor de nada, porque considera que todo lo que ha hecho es mérito propio, cuando en realidad no se da cuenta que parte de lo que soy, parte de lo que quiero, lo he obtenido gracias a los demás. Por eso todo lo que hago tiene un corte personal, pero también es comunitario. Si bien yo tengo una intimidad familiar, individual, conyugal, todo lo que yo hago tiene siempre eco de comunidad, de sociabilidad. Eso torna mucho más difícil el tema ético. ¿Por qué? Porque todo lo que hago es autorreferencial. No queda conmigo nada más. Si yo robo, me convierto en ladrón. Si yo golpeo, me convierto en violento. Todo lo que hago tiene un correlato en la vida comunitaria. En la facultad, siempre les pregunto a mis alumnos, con una trampa, ¿cierto? Si una persona que golpea a su mujer puede ser buen juez. ¿Por qué planteo esa pregunta? Para entender justamente esto. Una cosa es la vida individual, la vida privada, y otra cosa es la vida comunitaria, ¿cierto? Pero a veces entendemos como eso, como que si fueran dos vidas separadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos? Que al contrario, si yo golpeo a mi mujer en mi vida privada, no voy a ser buen juez. Porque ser buen juez no implica solamente aplicar leyes, aplicar normas y dictar una sentencia justa. Sino ser juez implica una coherencia de lo que soy con lo que represento. Y tarde o temprano eso va a empezar a ser fisura y va a empezar a quebrajarse a tal punto que esa persona violenta va a salir en algún momento. Porque nadie puede ser un muy buen actor, ni nadie puede improvisar tanto para justamente mostrar lo contrario. Tercera cuestión, el hombre está condicionado por las circunstancias. No estoy determinado, pero sí estoy condicionado por las circunstancias. Una de las principales obligaciones éticas, ¿cuál es? Ser fiel a las circunstancias en las cuales me encuentro. Y muchas veces, muchas decisiones que tomo, las tengo que tomar en base a las circunstancias que tengo. ¿Esto qué implica? Y muchas veces tengo que ser realista con lo que tengo y con lo que voy a decir. Y por último, que es lo más difícil, que uno plantea, que no todo se puede comprender y no todo se puede resolver. Acá tenemos una manía entre los hombres, una manía racionalista, de que piensa que el hombre puede comprender todo. Y que además no solo puede comprender todo, sino que además puede resolver todo. En mi época, como trabajaba como abogado, mucha gente venía con problemas y venía con la ilusión de resolverlos. Pero ¿saben qué? Hay veces que no se puede resolver. Hay veces que hay que pagar. No queda otra. Y hay veces que hay que cumplir con lo que la ley manda, porque no se puede resolver. ¿Me siguen? La ética que me muestra también este aspecto. Hay cosas que no voy a comprender, con lo cual me topo con el misterio. Hay cosas que me superan. Y también que hay cosas que no puedo resolver, sino que tengo que aceptar. Un autor hablaba justamente de cómo muchas veces nos planteamos las cosas como problema. Entonces hablamos del problema de la Argentina, el problema de la política, el problema del amor, el problema de la amistad. Entonces él dice, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque eso no son problemas. ¿Qué son? Misterios. Si yo planteo mi vida como un problema, lo planteo como un obstáculo el cual tengo que sortear. Y tengo que avanzar, pero correrlo. Y si lo planteo como un problema, lo tengo que resolver. Pero hay cosas que no puedo resolver. Entonces, ¿qué dice él? Las tengo que poner como misterio. ¿Y qué implica esto? Que el misterio se acepta. No tengo que resolver nada. Y de esa manera puedo seguir caminando y avanzando en este camino. Por eso, esto es muy interesante. La ética plantea dos grandes dimensiones en el hombre. Una dimensión racional, pero también hay una dimensión que es irracional. Una dimensión que no puedo comprender. Y acá viene lo interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente yo pienso que todo lo que el hombre hace, yo lo puedo evaluar, lo puedo comprender, lo puedo justamente evaluar a través de un razonamiento lógico, deductivo. Pero cuando empiezo a vivir y empiezo a tener una existencia concreta, me doy cuenta que hay cosas que el hombre hace no por razones, sino por emociones, por sentimientos, por esa vida afectiva. Entonces empiezo a ver que hay elementos que son alógicos, que superan la mínima razón. ¿Por qué? Porque justamente el hombre no se mueve siempre por razones. Hay veces que se mueve por lo que el corazón dice o por lo que las emociones plantean. ¿Por qué es importante esto en la ética? Porque nos empieza a mostrar que la ética no es una cuestión matemática, no es una cuestión racionalista.
sino que la ética es mucho más que eso. Involucra al hombre todo. Y en ese hombre yo tengo cosas que superan la mera ecuación, que superan la cuestión lógica a veces o matemática. Vamos con un ejemplo. ¿Se acuerdan de esta película, de esta obra, no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Alicia en el País de las Maravillas. Esta obra, que la llevó al cine Walt Disney también, la escribió Lewis Carroll. Lewis Carroll, a principios del siglo XX, era doctor en física y matemática. Era profesor de física y matemática en la Universidad de Oxford. Esta obra parece una obra para niños, pero en realidad es mucho más profunda de lo que parece. ¿Se acuerdan de qué trata, más o menos, cierto? ¿Se acuerdan que Alicia estaba aburrida en el bosque? De golpe ve pasar un conejo blanco, con un chaleco rojo, con anteojos. No sé ustedes, pero yo lo hubiera perseguido, ¿no? Todos lo hubiéramos perseguido, ¿no? Con lo cual sigue el conejo corriendo, ella lo corre, el conejo se mete a la conejera, y cuando mete a la conejera, Alicia trata de ver, se tropieza y cae a este mundo de las maravillas. Cuando cae en este mundo de las maravillas, Alicia se empieza a dar cuenta que tiene un montón de poderes. Puede achicarse, puede agrandarse. Si ella quiere, puede también volar. Entonces, durante la obra, ella se plantea, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Lo que estoy viviendo afuera, en esta vida ordinaria, cotidiana, común? ¿O la vida es este mundo extraordinario en el cual puedo volar y puedo hacer lo que quiera? Entonces, durante toda la obra se plantea este problema de identidad. ¿Quién soy? ¿Qué es la realidad? Entonces dice, a ver, vamos a probar, dice ella. Dice, a ver, vamos con las capitales del mundo. París, la capital de España. Madrid, la capital de Francia. Moscú, la capital... No, dice, no, está todo mal. Vamos con los números. 4 por 5, 20. 4 por 6, usted es un ingeniero, yo no. 4 por 6, 21. 4 por 7, 22. Cualquier lector desprevenido, cuando lee la obra, dice, claro, está jugando, está haciendo una cierta ironía o paradoja con algo que no entiendo, para niños. No, es mucho más profundo que eso. Ha habido infinidad de interpretaciones, por supuesto, pero una de las interpretaciones, ¿cuál es? ¿Qué me está diciendo Lewis Carroll ahí? Me está diciendo, me está llamando la atención en que cuidado, muchísimo cuidado, con entender la vida como si fuera 4 por 6, 24. Porque en la vida de cada uno de nosotros puede ser que 4 por 6 sea 21. ¿Sí o no? Porque la vida no es susceptible de una ecuación matemática. La vida no es susceptible de un razonamiento lógico. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque hay cosas que no voy a entender. Hay cosas que no voy a comprender. Y que me topo con el misterio. De esto habla la ética. La ética habla de que en este itinerario de vida que yo me encamino, voy a tener un montón de aspectos que tengo que aceptar para seguir caminando y cumplir mi objetivo. No puedo detenerme a pensar y a racionalizar todo. Aquí tenemos los grandes problemas de la educación. Tratar de que el alumno comprenda todo. No. El alumno no va a comprender todo, como yo no comprendo todo. Vamos con otro ejemplo. Ahí no se ve muy bien, pero les recomiendo esta obra también, que es de Alejandro Dolina, una autora argentina, no sé si lo conocen. Un tipo muy interesante, tiene un programa de radio que se llama La venganza será terrible. Y tiene muchos libros. A mí el que más me gustó fue este. Crónica del Ángel Gris, se llama. ¿Qué plantea esta historia? Esta historia plantea dos bandos que están peleados en el barrio de Flores, en Buenos Aires. Y justamente ¿por qué están peleados? Porque tienen dos concepciones de vida diferentes. Por un lado tenemos a los hombres sensibles de Flores. ¿Tá? Fíjense el nombre, hombres sensibles de Flores. Y por otro lado tenemos a los refutadores de leyendas. ¿Quiénes son los hombres sensibles de Flores? Son aquellos que todavía creen en la música, en la poesía, en las mujeres. Son aquellos que le sacan la savia a la vida y tratan de vivir a full cada instante. En cambio, los refutadores de leyendas, ¿quiénes son? Son aquellos que no creen en la música, en la poesía, en la literatura, no creen en las mujeres. Y han hecho de su vida un silogismo, dice Dolina. Entonces, para explicarlo, Dolina, ¿qué hace? Pone el siguiente ejemplo. Él dice, si yo digo, Fernando está volando, los hombres sensibles de Flores miran el cielo, porque creen en los sueños y en las ilusiones, y puede ser que Fernando esté volando. En cambio, los refutadores de leyendas, ¿qué hacen? Dicen, miran el piso, no miran el cielo. Y dicen, Fernando es hombre, los hombres no vuelan, Fernando
no vuela. Entonces dice Dolina, estos hombres han perdido lo más importante de la vida, que es la ilusión de las cosas extraordinarias. Entonces han hecho de su vida un racionalismo y un silogismo. Entonces todo lo que yo puedo comprender, percibir, tocar, es aquello que existe. Todo lo que yo no puedo percibir, no existe. Entonces no puedo hablar de alma, no puedo hablar de amor, no puedo hablar de sentimientos. ¿Por qué? Porque no los puedo ver, no los puedo tocar. Y son lo más importante de la vida, dice Dolina. Otro ejemplo también, El Principito, lo han leído, ¿cierto? Antes que me manden un moco acá. ¿Se acuerdan cómo empieza El Principito, más o menos? ¿Se acuerdan que él quería ser pintor, ¿cierto? Que dedicarse al arte. Entonces hace un dibujo en el cual él había dibujado un elefante que había sido comido por una boa. ¿Se acuerdan? Entonces cuando él dibuja la boa, que está dentro del elefante, pero cuando uno lo veía parecía un sombrero. ¿Se acuerdan? Entonces se acercaba a todos los mayores y le decía, señor, ¿qué ve usted acá? Y le hizo un sombrero. Entonces preguntaba otro un sombrero, otro un sombrero, un sombrero. Entonces dice El Principito, los mayores no entienden nada. ¿Por qué? Porque solamente ven lo que ellos quieren ver, pero no están viendo lo esencial, que es que hay una boa que se ha comido un elefante. Entonces, una parte, los mayores le dicen, mirá, te recomiendo, le dice el mayor, no te dediques a la pintura, no te dediques a pintar. ¿Dedícate a qué? Estudia astronomía, geografía o aritmética. ¿Es casual que le haya planteado estas tres carreras? ¿Un mayor? No es casual. ¿Saben por qué? Porque estas tres materias, ¿qué características tienen? ¿Cómo son? Exactas, concretas y lo más importante, seguras. No tengo inseguridades ahí. ¿Me siguen? Aquí empezamos a entender por qué El Principito decía que los mayores eran aburridos. ¿Por qué? Porque no solo perdieron la ilusión de su vida, sino además ¿por qué? Porque perdieron el riesgo, perdieron el sentido de las inseguridades. Quieren que su vida esté todo perfecto y cerrado y no se olvidan que hay cosas que no puedo comprender, que hay cosas que no puedo evaluar y hay cosas que me voy a tener que arriesgar, como él lo plantea a lo largo de su obra, ¿no? Ejemplos de racionalismo. Por eso acá la ética, y viene lo interesante, la ética justamente ¿qué es? Aquella que tiene en cuenta al hombre todo, al hombre total, al hombre que supone todos estos aspectos, al hombre que tiene inteligencia, que le permite conocer, al hombre que tiene voluntad, que le permite obrar, al hombre que tiene imaginación. Fíjense la importancia de la imaginación. ¿Por qué es importante la imaginación? Porque si yo tengo que cumplir un objetivo que es a largo plazo, tengo que imaginar lo que va a pasar. Tengo que imaginar dónde me voy a ver. La sensibilidad y el cuerpo. Fíjense todo lo que implica un hombre. ¿Esto para ustedes es sencillo o complicado? ¿Es complicado? Recontra complicado. ¿Por qué? Porque si yo quiero evaluar a una persona, tengo que tener en cuenta todo esto. Tengo que tener en cuenta que no es solamente una inteligencia iluminada, ni tampoco una persona que obra, sino que tiene un montón de elementos. Por ejemplo, la sensibilidad. ¿La sensibilidad es importante o no? ¿Qué les parece a ustedes? Les pongo un ejemplo. ¿Vieron las publicidades, no? A mí particularmente me gustan mucho las publicidades. ¿Ustedes se han preguntado por qué una publicidad que tiene 30 segundos, a mucho un minuto y medio, me puede marcar tanto y hacer conmover? ¿Se han preguntado esto ustedes? ¿Cómo puede ser que algo tan corto me conmueva incluso hasta las lágrimas? ¿Por qué? ¿Se han preguntado eso? ¿Saben por qué? Porque justamente la publicidad que tiene un minuto y medio o 30 segundos no solo despierta mi inteligencia, mueve mi voluntad, sino que apunta a la vida afectiva del hombre. Genera una empatía con lo que estoy viendo y de esa manera yo tengo las tres grandes dimensiones del hombre: la inteligencia, la voluntad y los afectos. Por eso algo tan corto de 30 segundos me puede a veces hacer comprender o entender cosas que un profesor de una clase de 2 horas no me lo puede hacer entender. ¿Me siguen? Y así podemos poner el ejemplo de la literatura, del cine, de la música. ¿Cómo puede ser que me conmueva tanto una película si no me está explicando nada la película? Walt Disney. Pero me está diciendo cosas importantísimas a través de la vida afectiva. Fíjense el papel. Y acá está uno de los grandes problemas de la educación. La educación que trata de buscar iluminar la inteligencia. Pero nos hemos olvidado de que una de las partes más importantes del hombre es la vida afectiva. Entonces, pretendiendo agregar contenidos a un saber, yo pienso que esa persona está formada, ¿no? ¿Qué tiene? Tiene contenidos.
Pero para tener una formación, ¿qué implica? Tener una persona integral, que esté formada no solo en lo intelectual, en lo volitivo y en lo afectivo también. Por eso, la ética que me plantea, ya que entramos al tema, ¿no? ¿Qué me va a plantear la ética? La ética me va a plantear justamente esto, que lo más importante es el sentido de la vida, que lo más importante es la felicidad. Y me va a plantear esto, que tengo que realizar mi propia vida. ¿Y qué me significa esto? Significa justamente que a mí como hombre la vida se me ha dado. Yo tengo la vida, pero justamente esa vida no me la han dado acabada, no me la han dado terminada, sino me han dado como un bloque de piedra en el cual yo le tengo que dar forma. ¿Para qué? Para que tenga ese estilo, esa determinada forma que yo le doy. Por eso uno de los principales problemas que tiene la ética es cómo realizo mi vida en estas circunstancias, en este contexto y con las personas que tengo. ¿Cómo lo hago? Por eso la ética, yo le decía al principio, no es una cuestión de obligaciones o de deberes o de normas, sino que la ética es algo que me plantea estas cosas que son esenciales. ¿Cuál es la forma que yo le voy a dar a mi propia vida? Y un dato interesante es esto, ¿no? Primero, saber que la vida tiene un punto de partida. Yo no nací de un repollo. Yo no nací de un lugar en el cual no tengo características. No, yo nací en una determinada familia, en unas determinadas circunstancias, con un determinado contexto, con determinados amigos, familiares. Ese punto de partida es uno de los grandes patrimonios que tiene el hombre. ¿Por qué estudiamos historia? ¿Por qué tenemos que saber nuestros antepasados? Porque parte de lo que soy se lo debo a ellos. Porque parte de lo que soy también lo he recibido por parte de ellos. Entonces entender que hay un punto de partida. Por eso el hombre que no se siente deudor de nadie está negando sus propias raíces. Quiere como crecer un árbol sin tener en cuenta las raíces. No, yo tengo que tener en cuenta eso. Si no, no me puedo nutrir. También la vida está situada, está enmarcada en un contexto determinado. Yo no puedo evadir mis circunstancias, no puedo evadir el lugar donde me muevo. Es parte también de ese proyecto, ¿no? Esos ingredientes que yo le voy agregando a mi proyecto, a mi vida, justamente son limitados, no son abundantes, no son algo que yo tengo para disponer, sino justamente tengo que ser muy cuidadoso a elegirlos, tengo que elegir elementos que sean significativos, bienes que sean significativos. De lo contrario, puedo rellenar mi vida, mi proyecto, de cosas sin sentido, de cosas que no van a progresar, ¿no? Parte del proyecto. Por eso la felicidad nos plantea esto. ¿Qué nos va a plantear? Que la felicidad es un proyecto. Que la felicidad es nuestro gran proyecto en la vida. Que ya muy viendo qué fueron las cosas que tuvo bien clara Walt Disney cuando planteó todo su imperio. Que el hombre se mueve por los fines. El hombre se mueve por este anhelo que tenemos todos de que de tener una vida dichosa, digna y feliz. Justamente esta felicidad supone dos cosas. Primero, haberme encontrado a mí mismo. Saber quién soy. Y no solo saber quién soy, sino aceptarme tal como soy. Estamos en una sociedad en la cual vale más el representar que el ser. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque una de las principales obligaciones que tengo como hombre es aceptar tal como soy. No aceptar las condiciones que la sociedad me impone para justamente cambiar lo que soy. Entonces vemos otro de los grandes temas de la ética. ¿Cuál es? El tema de la identidad. Y el tema de aceptar tal como soy. Si yo no me acepto tal como soy, no puedo edificar ningún proyecto. Porque voy a justamente edificar un proyecto en el aire. Un proyecto que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque va a ser para otra persona, pero no para mí. Y en segundo lugar, tener un proyecto de vida. Y fíjense lo lindo de esto. ¿Qué significa proyecto? ¿De qué palabra viene? Viene de trayecto. ¿Y qué significa esto? Que justamente la analogía es como si fuera un hombre caminando, ¿no? Acá está la vida del hombre. El hombre es como si fuera un gran itinerante que va caminando en esos trayectos que la vida me va imponiendo, pero que yo voy eligiendo. ¿En orden a qué? En orden a llegar a la meta, a llegar a mi proyecto que yo he edificado. Por eso lo interesante es ver qué papel tienen los sueños y las ilusiones en este trayecto y en este proyecto que yo me planteo. Ahora bien, hasta ahora está claro, ¿cierto? Tengo que ser feliz, tengo que tener un proyecto. Pero la pregunta es, ¿de qué va a estar hecho este proyecto? Uno podría decir, mi proyecto es ser buen profesional, en algún momento comprarme una casa, tener un auto, ir de vacaciones todos los años.
tratar de que mis hijos se vayan a la universidad, tener un buen pasar. ¿Son proyectos legítimos o no esos? Por supuesto. Pero empezamos a ver que esos proyectos indudablemente tienen que estar engarzados en algo mucho mayor. ¿Por qué? Porque parte de lo que soy, como padre, como esposo, como empresario, y me van determinando también una felicidad mayor. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué es aquello que define mi proyecto? ¿O que debería definir el proyecto de cada uno de nosotros? Más allá de las particularidades, o más allá de las cuestiones propias e individuales de cada uno. A mí me ayudó mucho, para comprenderlo, esta frase de un filósofo, Karl Jasper. Fíjense la frase, dice, lo que amo, quiero que sea. Lo que amo, quiero que sea. Cuando yo leí esta frase, al principio, dije, ¿cómo? Lo que amo, quiero que sea. No la entendí. Después, analizando más, dije, no, está equivocada la frase. ¿Por qué? Porque justamente lo que amo, quiero que sea, está mal. ¿Por qué? Porque las cosas son independientemente de que yo las ame. Ustedes son, tienen vida, existen, independientemente de que yo los ame, o me estoy equivocando. Entonces me di cuenta que en realidad había algo que no estaba entendiendo. Porque las cosas viven, dependen, no de que yo las ame, sino de qué dependen las cosas, de cada uno. Esta pantalla no depende de mí de que yo la ame, ustedes tampoco. Entonces, ¿a dónde quería apuntar esta frase? Leyendo una vez una noticia de un niño que había matado a una abuela, había entrado a la casa un niño de 12 años, había entrado a robar y comete el homicidio de la abuela porque no quería darle la plata, roba y mata a la abuela. Entonces el periodista, en el medio de la noticia, empieza a explicar todo el hecho del delito, del homicidio, del robo, y parte de lo que hace el periodista es averiguar quién era este niño. Entonces se da cuenta y averigua que este niño había sido huérfano, había sido abandonado, no tenía padres reconocidos, había sido maltratado y abusado por sus hermanos y por sus tíos. Tratando el periodista de justificar parte de lo que había hecho ese niño con la vida que había tenido. ¿Les ha pasado alguna vez eso? ¿Han leído alguna vez una noticia así? Yo debo reconocer que cuando leí ese tipo de noticias me ponía muy mal. Como hombre de derecho, como abogado, me ponía muy mal. ¿Por qué? Porque decía, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver que el niño haya sido abandonado o haya sido abusado con que haya cometido un homicidio? ¿Tiene algo que ver? Yo me ponía muy mal y consideraba que no tenía nada que ver. Pero después pensando, me di cuenta la importancia de esta frase. ¿Por qué? Porque lo que me quería decir el periodista ahí no era justificar el homicidio. No, ese niño va a tener que pagar por ese homicidio y va a tener que pagar por ese robo. Lo que me está diciendo que es que efectivamente ese niño, como no fue amado, como no fue querido, todavía no es. Todavía no ha llegado a hacer lo que tiene que hacer. ¿Me siguen? ¿Queda claro esto? Me di cuenta de lo que me quería decir Jasper, que era que hasta que un hombre no es amado, no es querido, ese hombre todavía no es. Va a tener existencia, por supuesto, va a vivir, por supuesto, pero va a haber una cierta plenitud de hombre que todavía no la va a conseguir. ¿Por qué? Porque le falta el que ha sido amado y querido. Entonces me di cuenta claramente que nosotros hemos tenido muchas gracias, porque nosotros hemos sido queridos por nuestros padres, hemos crecido en nuestra familia con muchísimo amor y cariño, por eso hemos tenido muy pocas dificultades, o algunos mayores, otros menores, pero hemos sido queridos. Pero hay niños que no han sido queridos. Entonces me di cuenta lo que quería decir la frase. Hasta que nosotros no amamos, ni seamos amados, todavía no vamos a hacer. ¿Por qué? Porque va a faltar parte de nuestra vida. Y ese niño, hasta que no sea amado, va a cometer peores delitos todavía. ¿Por qué? Porque hay una parte de su vida que no está desarrollada. ¿Me siguen? Les pongo un ejemplo. Jan McEwan es un escritor inglés, les recomiendo cualquier obra de él, tipo muy interesante. Tiene muchísimas obras, yo me voy a tener en una sola, que se llama Los perros negros. ¿Ah? Ahora en Navidad, Año Nuevo, quien nos regaló un libro, pueden regalar este, es muy bonito. El título es muy pedorro, no dice nada, porque uno dice Los perros negros. Si yo hubiera sido asistente, le hubiera hecho era cambiar el título porque no suma, porque justamente no dice nada de los perros negros. ¿De qué habla esta historia? Esta historia habla justamente
de un chico huérfano. De un chico huérfano de padres y de madre, que vive con su hermana, con el novio de su hermana y con una sobrina. Que justamente el novio de la hermana golpea a su hermana y lo golpea a él y también golpea a su sobrino. Pero lo interesante de la obra es que muestra lo grave de la orfandad, lo terrible de la orfandad. Entonces, ¿qué dice este personaje, no? Este personaje decía, muestra todo ese dolor que implicó no tener padres, pero decía, lo que yo quería era ir a la casa de Fernando. Pero yo quería ir a la casa de Fernando, que era su amigo, y yo quería que no estuviera Fernando. ¿Para qué? Y para que me atendiera Esther y Salvador. ¿Por qué? Porque Esther, cuando yo entraba a la casa, me preparaba la leche, me hacía galletas horneadas, y hablábamos sobre temas que le preocupaban a ella. Y cuando terminaba de tomar la leche y las galletas que me horneaba, me iba a la sala con Salvador, y Salvador me contaba sobre la Primera Guerra Mundial, me contaba sobre libros, me hacía escuchar música. Entonces él dice, empecé a vivir mi vida a través de la vida de los padres de mis amigos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces nos pasó a nosotros? ¿O no? ¿Cuánta parte de nuestra vida la pasamos con padres de nuestros amigos? Y así cuesta justamente esta historia, que él vivía a través de la vida de sus amigos. Entonces él dice una parte, cuando mis amigos se querían ir de sus casas, típica que no queremos ir siempre, él decía, yo más que nunca quería volver a las casas que ellos dejaban. ¿Por qué es tan linda esta obra? Porque muestra lo grave de la orfandad. La orfandad no es grave porque ese niño no tiene techo, no tiene que comer o no tiene que vestir. No, lo más grave es que ese niño no tiene amor. Ese niño no se lo ama. Y si no se lo ama, ese niño todavía no llega a ser. No llega a lograr esa plenitud de ser humano, esa fisonomía de ser humano que me determina mi condición plena y dicha. Pero fíjense lo que dice. La obra sigue y fíjense lo que dice. No se ve porque trasluce un poquito. Dice, esta penosa locura llegó a su fin cuando me casé. A los 30 y muchos años, con Jenny, empezó mi existencia. El amor me puso en marcha, cobré vida para siempre, o mejor dicho, la vida vino a mí. ¿Cómo? Se casa a los 30 años y antes no había vivido, antes no tenía existencia. Por supuesto que la tenía. Pero ¿qué me está diciendo acá el autor? Que su existencia, ¿cuándo empezó realmente? Cuando pudo amar y ser amado. Ahí la vida vino a él y ahí empezó su camino como corresponde. Falsearía mi propia experiencia si no declarase que creo en la posibilidad de que el amor transforme y redima una vida. De esto habla la ética. ¿La ética de qué habla? De que el sentido de la vida está justamente en esto, en amar y ser amado. Acá está centrado mi objetivo en la vida. De lo contrario, voy a tener un proyecto totalmente secundario, frágil, precario, que va a desaparecer o va a quebrar en cualquier momento. Por eso sí, uno podría decir, ¿cuál es la mayor enseñanza que me deja la ética? Que no es de obligaciones, de deberes o de normas. Son estas dos grandes enseñanzas. ¿Cuál? Que lo más importante de la vida es amar y ser amado. Amar y ser amado. Y en segundo lugar, que las dichas, las alegrías, los proyectos, siempre son colectivos. No existen las dichas individuales. Las dichas siempre son colectivas, siempre son comunitarias. Estas dos grandes enseñanzas de la ética las tuvo clarísima Walt Disney. Y lo vamos a ver hablando de muchas películas, a lo largo de mucho de este imperio, para que ustedes vean justamente de qué esto es lo importante y de qué esto habla la ética. Les pongo algunos ejemplos. ¿Se acuerdan del Principito, no? Vamos de vuelta con el Principito. ¿Se acuerdan que él va visitando diferentes asteroides y llega a la Tierra? ¿Se acuerdan? Cuando llega a la Tierra, él quería buscar a los hombres, porque su objetivo era tratar de salvar a su Rosa, que estaba tapada con un biombo en su asteroide, que era su Rosa y la quería cuidar, ¿cierto? Entonces cuando llega a la Tierra, se topa con el zorro. Entonces le pregunta al zorro si podía ser su amigo. Entonces el zorro le dice que no puede ser su amigo. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido domesticado. Entonces dice el Principito, ¿cómo? ¿Qué significa ser domesticado? Y el zorro le dice, domesticar significa crear lazos.
hasta que vos no creas lazos conmigo, no seremos amigos y no podrás llamarte mi amigo. Entonces fíjense lo que dice. Entonces dice el zorro, ¿no? Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad uno del otro. Serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo. Y el otro ejemplo del Principito con la rosa, ¿se acuerdan? Hay una parte que el Principito en la tierra pasa por un montón de rosas. Y fíjense lo que dice. Vosotras no sois nada parecidas a mi rosa. No sois nada aún. Nadie os ha domesticado. Y vosotras no os habéis domesticado a nadie. Sois como era mi zorro. Él no era más que un zorro parecido a otros 100.000. Pero yo lo he hecho mi amigo y él ahora es único en el mundo. Sois bellas, pero estás vacías. No se puede morir por vosotras. Con seguridad cualquiera que pasara creería que mi rosa se parece a vosotras. Pero ella sola es más importante que todas vosotras. Porque ella es la que ha regado, porque es a la que he puesto bajo una campana, porque es a ella la que he abrigado con el biombo. Es para ella que yo maté las orugas, porque es a ella a quien yo escuché quejarse o evanecerse, o también a veces callarse. Porque esta es mi rosa. Acá está un poco el sentido de la ética. ¿Qué viene a hablarme la ética? Viene a hablarme de esto. Que hasta que el hombre no entienda que tiene que amar y ser amado en esta vida, no hay proyecto posible. Y que este amar y ser amado siempre se da en un ámbito, en la familia, en comunidad. Esto lo tuvo clarísimo Walt Disney, ahora vamos a ver en las películas. Lo tuvo clarísimo. Todos estos dilemas, dolores, pérdidas y problemas que en este itinerario que tiene el hombre tienen sentido y razón de ser cuando yo lo puedo enmarcar en este trayecto y en este proyecto. Siempre a mis alumnos les digo, ¿yo por qué tengo que saludar a mi vecino que es idiota, que pone la música a todo lo que se le da, que no respeta nada? ¿Por qué tengo que saludar a mi vecino? ¿Por qué tengo que tener trato con mi vecino? Porque mi vecino, a pesar de todo lo que es, ha permitido que yo esté donde esté. Y va a permitir que yo llegue a aquello que todavía no llego y que he planificado en mi vida. Aquello lo que soy, y aquello para lo que he nacido, y aquello que quiero llegar a ser, ese señor que está al lado mío, en mi casa, tiene algo que ver. Por eso lo debo saludar. Aquí empezamos a entender lo grave del individualismo. Esto de que yo me defino por mí mismo. No, señor, usted no se define nada. Usted se define por los padres que tuvo, por la sociedad que lo cobijó y por toda la circunstancia social en la cual pudo crecer y llegar a ser lo que es. Y es más, todo lo que va a tener en perspectiva de vida se lo debe a cada uno de nosotros. Dostoyevski, un escritor ruso, decía, en Crimen y Castigo, otra novela hermosa, él decía, todos somos responsables de todos, por todos y para todos. ¿Cómo? ¿Yo soy responsable de todos? Yo soy responsable, en cierta medida, sí, porque vivimos en comunidad. Y porque parte de lo que tengo y parte de lo que quiero ser en esta vida, se lo debo a ustedes. Y acá empezamos a entender la actitud ante la vida. Entonces, mi actitud como docente no me define lo que yo sé, sino que me definen los alumnos que tengo. Por eso, en cierta medida, el docente tiene que amar a sus alumnos. Y así empezamos a entender que mi hijo no es mi hijo porque lo concebí y lo traje al mundo. Mi hijo es mi hijo, ¿por qué? Porque lo amo. Y porque al amarlo me define como padre. ¿Por qué tengo que amar a mi esposa? ¿Por qué? Porque ella me define como esposo. Y parte de mi existencia y parte de mi proyecto es ser esposo. Es ser padre, esposo y ser docente. ¿Por qué tengo que amar a mis empleados? Acá va un Pablo para el Marcelo. ¿Por qué? Porque mis empleados definen mi empresa y me definen a mí como ser humano. Y si yo los trato mal y soy injusto y soy arbitrario, soy un tarado. No entendí nada. Estoy escupiendo para arriba pensando que no me va a salpicar. No, me va a salpicar. ¿Por qué? Porque parte de lo que soy y parte de lo que quiero hacer en la vida se los debo a ustedes. Acá está el gran secreto de la ética. Que acá toda la historia de la humanidad lo ha marcado. Los reto para que me traigan un personaje que ha marcado la historia, que no haya tenido a alguien atrás y a alguien adelante. No lo hay. Todos los hombres que marcaron la historia, para bien o para mal, siempre estuvieron al lado de alguien. Siempre. Y aquí empezamos a entender justamente esto de la ética. Acá está lo más importante de la ética.
Por eso es la materia más importante que uno podría enseñar. ¿Por qué? Porque me plantea esto. Me plantea las claves de la existencia. ¿Para qué? Y el por qué. Arturo Pérez Revert, un escritor español, en un reportaje que escribió en La Nación, escribe periódicamente en La Nación, él decía, cada vez que me sale algo bien, miro para atrás. Cada vez que me sale algo bien, miro para atrás. Me encantó la frase. ¿Qué significa eso? Que si algo me salió bien, y si algo tiene de mérito, no fue por mí, sino por quién. Por todas las personas que tuve atrás. Por todo ese equipo de personas que me acompañan. Mi familia, mi esposa, mis hijos, mis amigos. Les traía como ejemplo Aristóteles, no les voy a leer esto, por supuesto, en la Ética Nicómaco, que son 10 capítulos. 2 capítulos los dedica a la amistad. 2 capítulos a la amistad. Un solo capítulo a la virtud, otro capítulo a la felicidad. Pero le dedica 2 capítulos a la amistad. ¿Qué significa eso? Que el hombre no puede vivir sin amigos. Que el hombre no puede vivir sin comunidad. Porque necesito de todos estos aspectos. Walt Disney ha sido un tipo que se lo ha estudiado desde todos los puntos de vista, como éxito empresarial. Realmente los números son algo increíble. Me puse a estudiar un poco y era imposible sintetizar eso, lo que ha logrado desde que funda todo esto, ¿no? Por eso me pareció bueno llamarle esto de el imperio de ilusiones. Bueno, acá algunas de las películas que ha hecho son infinitas, son muchísimas las películas que ha hecho, ¿no? Desde Blancanieves y los 7 enanitos hasta pasando por Dumbo y bueno, todas las que ustedes conocen que están ahí, que hay infinidad, ¿no? Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho, La Dama y el Vagabundo, películas que en nuestra niñez más de uno la ha visto y nos ha marcado, ¿cierto? De este lado están las coproducciones, muchas con Pixar, Toy Story, Los Increíbles, Monster Inc. Bueno, todas estas películas que muchas las hemos visto con nuestros hijos. Yo ahora tuve la oportunidad de verlas como grande para armar esto y he quedado un poco conmovido porque realmente han sido muy interesantes. Bueno, 2 palabritas respecto de este personaje. Realmente es impresionante lo que ha hecho en la vida y en su trayectoria, ¿no? Tiene 26 Oscar ganados por producciones propias, ¿no? Es decir, nadie le va a llegar a competir. No creo que alguien en su vida pueda llegar a tener tantos Oscar como él lo pudo lograr, ¿no? No solo por las películas, por las producciones, sino también por las bandas de sonido. Las bandas de sonido han sido también muy importantes. Premios Grammy, por ejemplo, por banda de sonido de películas, ¿no? Es decir, también es una cosa increíble cómo ha trabajado en muchos aspectos, ¿no? Fíjense qué interesante el lema que él tenía, ¿no? Que un poco se desprende de lo que hemos visto hasta ahora. Soñar, creer, atreverse a hacer, ¿no? Está muy bueno, creo que es muy gráfico de lo que él ha hecho en su vida, de lo que ha planteado, de este imperio que ha formado. Pero también fíjense cómo estas palabras nos pueden ayudar también a plantear parte del proyecto, ¿no? Este proyecto en mi vida que yo tengo que proyectar, que tengo que ciertamente enmarcar. Vamos a ver qué papel tienen los sueños en todo esto. Es decir, esta expectativa que yo tengo de lo que voy a cumplir, ¿qué papel tiene esto de soñar, esto de creer, esto de atreverse y esto de hacer, ¿no? Fíjense, detengámonos en la ilusión, un poco que era lo que habíamos planteado al principio. ¿Qué es la ilusión? La vida humana se nutre de ilusiones, no cabe la menor duda. Es más, ahora tenemos la ilusión de bajar, empezar la degustación de vino, ¿o no? Enseguida tenemos la ilusión de que esto termine, de que vayamos a comer, de que festejemos. Tenemos la ilusión de pasar año nuevo, de ir de vacaciones, de empezar las vacaciones, de empezar un año nuevo lleno de expectativas. Es decir, que el hombre tiene pequeñas ilusiones que lo mantienen vivo, permanentemente. Pero también tenemos ilusiones de otro tipo, grandes, que son justamente aquellas que son más decisivas, aquellas que marcan este trayecto de vida, ¿verdad? Por ejemplo, la ilusión de poder terminar mi casa, poder recibirme, poder estudiar, poder hacer un montón de cosas que son ilusiones mucho más grandes y que generan expectativa, ¿no? Fíjense, justamente sin ellas, sin tener ilusiones en la vida,
justamente la vida decae, se convierte en un tedioso proceso rutinario. ¿Está? Ya que empezamos a entender esto de por qué tenemos que tener sueños y por qué tenemos que tener ilusiones. ¿Qué sería la ilusión? La ilusión sería, para graficarlo, sería el hombre que sueña despierto. ¿Sí? Todos sabemos que la persona sueña cuando duerme, pero la ilusión sería aquellos sueños que yo tengo y que los vivo en forma despierta. ¿Está? Esa frase no es mía, es de Freud. Freud decía, la ilusión es el hombre que sueña despierto, que tiene los pies de la tierra y que vive. ¿Por qué es tan importante la ilusión? Porque la ilusión es aquellos que, como si nos mantuviera vivo, nos mantuviera en carril ese proyecto de vida. Es aquel que nos recuerda todos los días, efectivamente, cuál es mi meta y hacia dónde quiero llegar. Ahí está un poco la ilusión. Porque justamente la ilusión es algo que todavía no llega, es algo que todavía no se concreta, sino que yo que me anticipo algo que todavía no sé si va a pasar. Por eso justamente muchas personas son ilusas, o a veces la palabra ilusión se entiende de muchas maneras. Vos sos una persona ilusa o una persona que está soñando en el aire. Por eso, en ese sentido no la tomamos como aquello que me mantiene vivo el proyecto. Nos mantiene tensos y en expectativa, nos ayuda a seguir viviendo y nos introducen en los sueños. ¿Está? El ejemplo más claro para ver la ilusión son los niños. Todos tienen hijos, ¿cierto? La mayoría. Bueno, ya van a tener. Van a tener la ilusión de tener. Tampoco. La cuestión es, efectivamente, que uno lo ve claramente a los niños, fundamentalmente en los cumpleaños o en las fiestas, la ilusión que tienen por su vida. Acá vamos a poner un pequeño corto para que lo vean. Aquí vemos a Charles Mons pilotando su famoso dirigible. Capturarla para la ciencia. ¡Ay, es un perrito! ¡Ay, no hay tiempo! ¡Tormenta, relámpagos, granizo! ¿Qué estás haciendo? ¿No sabes que este es un club exclusivo? Solo exploradores entran aquí. No cualquier niñito que use un casco y un par de gafas. ¿Reúnes los requisitos? ¿Eso crees? Puedes entrar. Bienvenido a bordo. Allí está. ¿Qué hacer para llegar a Cataratas del Paraíso? ¡Grandioso! ¡Tú nos conducirás allá en dirigible! ¡Jura que lo harás! ¡Con el corazón! ¡Júralo! ¡Con el corazón! Bien, está clarísimo la ilusión de los niños, ¿no? Es decir, algo muy palpable. A veces los grandes no tenemos tantas ilusiones o expectativas como ellos, pero se ve claramente esto. Es decir, ¿cuál era el objetivo? Y llegar a las cataratas como parte de la ilusión, ¿no? Pero también es increíble, valga la redundancia con la película, los increíbles también, cuando no están esas ilusiones, cómo cae la frustración, ¿no? ¿Se acuerdan la película, cierto? ¿Se acuerdan que ellos salvaban a la gente hasta que una persona que fue salvada le hizo juicio? ¿Se acuerdan? Iba a poner esa parte, pero no teníamos tiempo. Justamente, ¿qué pasó? Como el Estado tenía que hacerse cargo de esa indemnización, los héroes no empezaron a salvar a nadie. Entonces empezaron a trabajar en la vida común y corriente. ¿Se acuerdan cuando empieza a trabajar él en los seguros? Que estaba totalmente frustrado, no quería saber nada, se enoja. Entonces justamente puse esa imagen como cuando el hombre pierde esa ilusión que mantiene el proyecto en vida, justamente cae la frustración. Cae justamente la desilusión que no tiene escapatoria, ¿no? Justamente vuelve la ilusión cuando lo convocan a una nueva misión acá, ¿no? Por eso, la ilusión, ¿qué es? Primero es algo real y concreto. Es algo que tengo presente día a día. No es algo que está en el aire, no. Es algo real. Yo me levanto y me acuesto con ilusiones o con expectativas de algo. Y siempre se proyecta hacia el futuro. Está intrínsecamente preparada ¿para qué? Primero para anticiparse a lo que viene. Yo tengo un proyecto, yo tengo algo
que tengo como meta, entonces la ilusión, ¿qué es? Anticiparse a ese resultado. Por eso implica también una proyección. Es decir, implica este concepto del trayecto, para justamente yo poder anticipar. Bueno, y acá, indudablemente que las películas han sido infinitas. Bueno, ahí está Peter Pan, no se ve por la imagen, pero justamente uno puede decir, a ver, ¿qué supone un proyecto de vida? ¿Qué supone tener ilusión? Y acá puse algunos ejemplos de películas para que vean justamente cómo Walt Disney entendió esto, ¿no? En primer lugar, tengo que creer. ¿Creer en quién? En mí, por supuesto. Creer que se pueda lograr, por supuesto. ¿Se acuerdan Peter Pan, no? La historia. ¿Se acuerdan que aparece Peter Pan? En la casa está la nena durmiendo. Entonces Peter Pan lo invita para que sigan contando los cuentos que le contaba a sus hermanos. Entonces le dice, pero no puedo volar. ¿Cómo voy a hacer para volar? Entonces dice Peter Pan, si puedes pensarlo, puedes hacerlo. ¿Ya está? Es decir, si puedes creer que puedes volar, puedes volar. Me quedé pensando cuando armaba esto, que efectivamente es uno de los principales puntos de partida de cualquier proyecto. Creer en el proyecto. Pero no solo en las capacidades que tengo, en las posibilidades reales, sino también en aquellas cosas que no sé todavía y que sean parte de ese proyecto de trayectoria. Fíjense ustedes, esta fue la frase de este señor que todos conocemos y que marcó también otro imperio. ¿Tá? Si puedes pensarlo, puedes hacerlo. ¿Logró algo este señor? ¿Qué les parece a ustedes? Apple y todo lo que es Pixar, ¿no? Impresionante. También el proyecto de vida, ¿qué implica? Y implica ser veraz. Es decir, vivir en la verdad. Yo tengo ilusiones, tengo expectativas. Esas expectativas pueden ser muchas veces difíciles de realizar, pero tienen que ser siempre en el marco de la verdad. Podríamos analizar Pinocho de punta a punta, es decir, ¿por qué no tengo que mentir? ¿Por qué? Porque está mal. Está bien, pero ¿por qué está mal? Y porque hace que yo viva de espaldas a la realidad. Hace que yo viva de espaldas a, justamente, a la verdad. Si uno se pone a ver claramente esto, acá vemos una grande esclavitud del siglo XXI, que no es la pobreza, es la ignorancia. Esa persona que no puede vivir en la verdad. Y si no puedo vivir en la verdad, no puedo vivir, porque no puedo tomar decisiones. Entonces, segundo presupuesto es la veracidad. También parte del proyecto, ¿cuál es? Aceptarme tal como soy yo. Y acá vemos el tema de la inmoralidad, de negarme lo que soy, o de no aceptar mi identidad ni mi personalidad, ¿no? ¿Se acuerdan de esta película, Aladdin? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando se le aparece el genio? ¿Qué le pide a Aladdin? Que lo convierta en un emperador con mucha plata, porque él quería conquistar ¿a quién? ¿Se acuerdan? A Jasmine, muy bien. Entonces, cuando va supuestamente a conquistar Jasmine, ¿qué pasa con Jasmine? No quiere saber nada con los emperadores, no quiere saber nada con los príncipes, porque ella quería un pordiosero. ¿Me siguen? Entonces ahí un poco aquí muestra cómo moraleja la película. Que yo no tengo que aceptar ni representar algo que no soy, sino parte de mi identidad está en hacer lo que soy. Este es el gran dilema un poco de la sociedad actual, esto de ser y representar, ¿no? Bueno, una película increíble, ¿no? Parte también del proyecto de vida implica adaptarme a un cambio. En la vida empresarial hay que aceptar los cambios, adaptarse a los cambios todos los días. ¿Está? Acá fíjense lo interesante de la película. Supuestamente ellos tenían que asustar a los niños, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasa? Cuando van a asustar a una nena, ¿la nena qué hace? ¿Se asusta? No. ¿Qué es? Se mata de risa. Entonces ellos ven justamente que ellos hacían los asustos para mantener la electricidad, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué ven ellos? Y que no pueden asustarla, entonces ven que la risa puede ser otra fuente de mantener la energía en el lugar. Adaptación del cambio. Aceptar justamente aquellas circunstancias que van a cambiar, pero no me dejan de perder de vista el proyecto, lo que efectivamente quiero, ¿no? También el proyecto de vida implica, tal vez lo difícil, renuncias y seguir adelante. ¿Se acuerdan de esta película, no? Toy Story 3.
No sé ustedes, pero yo fui con mi hijo al cine pensando que era una película para niños y terminé llorando. Tuve que explicarle por qué lloré al final. Todos se acuerdan del final, ¿no? Si no, lo vamos a ver ahora. Porque realmente es muy profundo. Alguien me dijo que te encantan los juguetes. Estos son míos, pero no voy a estar aquí. Y estoy buscando a alguien especial que juegue con ellos. Ella es Jessie, la vaquerita más ruda de todo el oeste. Adora a los animales, pero más a su mejor amigo, Tiro al Blanco. ¡Hija! ¡Hija! Ten. Él es Rex, el dinosaurio más terrible y aterrador de toda la Tierra. Los cara de papa, señor y señora. Nunca los separes porque están muy enamorados. El querido Slinky es tan leal como cualquier perro que conozcas. Y Ham, él cuidará bien de tu dinero. Pero también es uno de los villanos más terroríficos de todos los tiempos, el malvado Doctor Tocino. Oh, estos pequeños provienen de una tierra muy extraña, Pizza Planeta. Y él es Buzz Lightyear, el mejor juguete de todos. Mira, puede volar. Ah, y tiene un láser. Ha jurado proteger la galaxia del malvado emperador Zord. Al infinito y más allá. Ahora tienes que prometer que cuidarás bien de todos ellos. Son muy importantes para mí. ¡Mi vaquero! ¿Woody? ¿Qué está haciendo él aquí? Hay una serpiente en mi bota. ¿Qué? Hay una serpiente en mi bota. Él es Woody. Él fue mi amigo, pues, desde que tengo memoria. Es valiente, como todo buen vaquero. Y listo, y gentil. Pero lo que hace especial a Woody es que jamás te va a abandonar. Jamás. Él estará contigo, pase lo que pase. ¿Te gustaría cuidarlo por mí? De acuerdo. ¡Oh, no! ¡El Doctor Tocino ataca la panadería hechizada! ¡Piu, piu, piu! ¡Los fantasmas huyen! ¡Woody no se tendrá! ¡Buzz Lightyear al rescate! Gracias, chicos. Mira, mami, todos están jugando juntos. Ve, hora de almorzar. Adiós, vaquero. ¡Ey, vos! ¡Presenta los juguetes de noche! ¡Acérquense! Bien, ¿se acuerdan de esa imagen, no? Al final, durísimo para todo lo que lo vimos. Pero está muy bueno porque muestra también un poco lo que venimos hablando, ¿no?
decir, parte de este trayecto y implica dejar cosas atrás. Implica renunciar a cosas que no han marcado nuestra vida, que han definido parte de lo que somos, como estos muñecos, que en realidad yo quería poner un poco más atrás la parte, cuando él empieza a separar las cosas que se llevaba a la universidad y las cosas que dejaba, a Bob lo deja para llevárselo a la universidad, no lo deja en la otra. Nada más que él después se cambia de caja para quedarse con sus amigos. Por eso cuando él ve el vaquero, no se lo quería dar a la nena. No sé si vieron esa parte, pero parte, ¿no? Parte también del proyecto de vida que es, y la perseverancia. Que es verdad que la ilusión me lo mantiene vivo, pero también la perseverancia. Es decir, acá, Buscando a Nemo, también es espectacular, ¿no? Es claro esto, ¿no? ¿Se acuerdan de la película, cierto? Este padre que pierde a su hijo y que no descansa hasta que encontrarlo. ¿Tá? Realmente es hermosa la película para analizarla, ¿no? Por eso digo que realmente son muchos recortes. El Rey León, ¿no? También muchísimas moralejas, muchísimas enseñanzas. Creo que si hay películas que nos han marcado nuestra infancia, nuestra niñez, ha sido esta, ¿no? Que también fue muy dura, ¿por qué? Porque nadie se esperaba la muerte del padre. ¿Se acuerdan? Por eso también parte del proyecto es asumir ese dolor y pérdidas. Porque van a estar, ¿eh? Nadie puede evadir eso. Es parte de mi proyecto. Pero justamente cuando tengo claro hacia dónde voy, esos dolores y esas pérdidas van a tener otro sentido. Van a ser parte de ese trayecto, de ese itinerario en mi vida, ¿no? Porque las voy a tener. Y las voy a tener muchas veces más de los éxitos y más de los triunfos, ¿no? Esto que yo decía de los deportistas, más derrota que más victoria, ¿no? Bueno, el Rey León, esto es buenísima para analizarlo, ¿no? El dolor y las pérdidas. También el proyecto de vida implica tener claro esto, el trabajo en equipo. Esto de que no existen dichas individuales. Otra constante en Walt Disney, ¿cuál es? Esto. Las dichas, los triunfos, las glorias siempre han sido colectivas. Siempre. No ha habido un personaje que sobresalga solo en forma nada. Siempre hay personajes colaterales, siempre. Ahí también podríamos analizar infinidad, ¿no? Acá hace referencia a Toy Story 2 cuando tienen que escaparse de este lugar donde fueron llevados los muñecos y lo hacen justamente trabajando en equipo, donde cada uno de ellos justamente cumple una función para poder escaparse. De lo contrario no se pueden haber escapado. ¿Ah? ¿Se acuerdan que estaba este oso, el oso cariñoso, que era el malo de la película? Pero también es hermosa para analizarla esta parte, ¿no? También el proyecto de vida implica la responsabilidad. Es decir, saber cuál es mi cuota de responsabilidad para con el otro. Acá Robin Hood también es espectacular, es decir, ¿qué cuota de responsabilidad tengo para con el otro? Si el otro me hace parte de lo que soy, tengo responsabilidad también para con el otro, ¿no? Es verdad, no tengo que robar para que el otro tenga que comer, pero Robin Hood muestra claramente esto, es decir, a ver, tengo que responder. De alguna manera, tengo que responder. Por eso ese proyecto de vida no puede ser ajeno a la sociedad en que vivo, no puede ser ajeno al lugar donde estoy. No, tiene que ser también parte de todo esto, ¿no? Acá viene todo esto de responsabilidad social empresaria, que ustedes ya deben saber mejor que yo. También el proyecto de vida, ¿qué implica? Implica creatividad. Y esto es una de las cosas que hoy por hoy está un poco más ausente, ¿no? Es decir, tenemos que ser creativos. ¿Y por qué tenemos que ser creativos? Porque muchas veces las respuestas las vamos a encontrar no en un manual, no en la experiencia, sino en la creatividad que le pongamos nosotros. Hoy por hoy, los que se dedican a los recursos humanos, saben que esta es una de las capacidades que más falta hace hoy por hoy. Faltan recursos humanos calificados, pero sobre todo faltan recursos humanos creativos. Por eso cuando aparecen, las empresas son muy celosas y los guardan. Bueno, ni hablar, ni entender a Walt Disney sin esta característica de la creatividad. Ustedes son ingenieros. Marcelo me decía, esta palabra viene de ingenio, que justamente implica una creatividad. Y a veces me piden tal cosa, pero yo puedo plantear o puedo crear algo distinto para justamente ofrecerlo. Y acá está un poco la diferencia, ¿no? Pero también parte de mi proyecto de vida, de empresa, tiene que tener esta característica, ¿no? La creatividad. Y también mantener el proyecto de vida, ¿qué implica? Mantener viva la ilusión. ¿Y esto por qué lo digo? Y porque muchas veces nos desilusionamos, muchas veces tendemos a bajar los brazos, muchas veces tendemos a
pensar que no se va a cumplir o circunstancias adversas. Y acá Walt Disney también muestra algo espectacular durante todas las películas. ¿Cuál es? Que ese proyecto se complica en la realización, pero que en definitiva resulta cuando he sido fiel a esa ilusión, ¿no? Duro, ¿ah? Yo sé que me están odiando en este momento, pero bueno. La película realmente es muy profunda, se puede analizar un montón de cosas. Por ejemplo, el tema este de, fíjense, la expectativa de tener familia se cae, pero justamente cómo él se da cuenta que parte de la ilusión o de ese proyecto juntos era las cataratas del paraíso. Entonces reflota esa ilusión que tenían juntos, que después, por diferentes situaciones de la vida, tienen que posponer ese proyecto. Vieron que se le rompe la rueda, tienen que arreglar la casa. ¿Cuántas veces posponemos parte de nuestro proyecto? ¿No? Y después lo interesante, ¿cuál es? Justamente que la película pareciera que ya está, se rompió el proyecto. Se rompe la ilusión, ¿por qué? Porque ella fallece y ya me quedo solo. Pero justamente no, lo que han visto en la película van a ver ahora, porque justamente el proyecto no era llegar a las cataratas, sino que justamente el proyecto ¿cuál era? La vida junto con ella y lo que hicimos juntos. Entonces, quiero terminar con esto porque me parece que corrobora un poco lo que venimos hablando, ¿no? ¿Se acuerdan que él va con la casa a poner los globos? Va con el niño este scout a las cataratas, que es insoportable. Y ahí se da cuenta que ella lo ha rellenado. Eso que estaba en blanco ha rellenado toda su vida. Por ahí sale. ¿Se acuerdan de esa parte, no? ¿Se acordaban? Es muy buena esa parte porque muestra esto, es decir, a ver, ¿cuál era el proyecto que ellos tenían? ¿Llegar a las cataratas? Está bueno porque muestra que en realidad no era el proyecto. ¿El proyecto cuál era? El proyecto estaba acabado, estaba terminado, que era la vida junto a ella. Parte definitiva, lo que lo definía a ambos, fue toda justamente esta trayectoria y este libro que estaba en blanco y que lo pudieron rellenar. Esa biografía de ambos es lo que marca parte de su vida. Por eso él, esta frustración de que ella no pudo llegar a las cataratas, cuando termina de ver el libro, digamos, se da cuenta que en realidad era un pretexto, porque la gran aventura, ¿cuál fue? La vida junto a ella. ¿Ah? Bueno, y termino con esto. Termino con una pregunta, antes de ir a la degustación de vino, que es lo que me parece todos queremos. Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Las ideas pueden cambiar el mundo? Esto es tarea para la casa, para que se la lleven. Solamente digo lo siguiente, un dibujo, que fue un ratón, que Walt Disney en su momento dibujó, marcó parte de la historia del siglo XX. Si hay un protagonista del siglo XX, sin lugar a dudas, es Walt Disney. Y todo empezó, como él dice, y lo ha hecho un montón de veces, con un ratón. Un bosquejo de un ratón, mal dibujado, fundó un imperio. Si un dibujo de un bosquejo pudo cambiar un imperio, yo me pregunto, ¿qué pasa con una idea? ¿Qué pasa cuando yo tengo una idea y esa idea la convierto en proyecto? Y ese proyecto le agrego ilusión y sueño. ¿Qué puede pasar? No lo sé. Bueno, muchas gracias. Espero que haya servido.